Traders, espero que se encuentren súper bien. Les voy a compartir tres cosas muy importantes que ustedes deben de tener en cuenta para operar el mercado de los índices sintéticos, sea para operar los crash o sea para operar los boom en especial, o incluso pueden aplicarlo a los volatility 75. Lo primero que voy a compartirles hoy, tenemos lo que es un retroceso válido, pero tenemos lo que es un retroceso de continuidad. Hay que saberlos diferenciar ambos. Ese es el primer concepto que les voy a compartir. Dentro del segundo concepto es que ustedes puedan entender qué es una expansión. Primero, ¿qué es un retroceso? Segundo, ¿qué es una expansión? El tercer concepto que ustedes necesitan aprender para operar el mercado de los índices sintéticos es cuando se apertura una nueva expansión y cuando se apertura un retroceso dentro del mercado. ¿Listo? Les voy a compartir estos tres conceptos. Voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Estoy en la temporalidad de un minuto. Se las voy a explicar en un minuto para que ustedes, yo sé que a muchos les gusta el scalping, entonces lo vamos a hacer en un minuto. Lo primero, aquí tengo un mercado que se está moviendo a la baja. Listo. Lo primero que vamos a identificar es que es un retroceso. Entonces, aquí hay varias cosas que ustedes van a tener que notar. Voy a ampliar un poquito más. Voy a ampliar un poquito más. Listo. Miren, este movimiento desde este punto mínimo hasta este máximo, es un retroceso. ¿Sí? Es un retroceso. Pero este movimiento que hay de esta vela, de este punto de aquí hasta acá, esta solo SPY, este también es un retroceso. Y este movimiento que hay en esa parte de acá, hasta este punto de acá arriba, esto también es un retroceso. Pero entre estos retrocesos pequeños, un poquito más grandes, hay una gran diferencia con este otro retroceso. ¿Por qué? Porque estos retrocesos que ustedes pueden encontrar acá son retrocesos de continuidad, donde nosotros lo que vamos a entender es que el mercado está retrocediendo para continuar en su dirección bajista o en su dirección alcista, en este caso bajista. Pero en este retroceso de acá, nosotros entendemos ya otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando el mercado nos retrocede acá, nos hace una ruptura, nos hace una ruptura. ¿Qué ruptura nos hace el mercado acá? La ruptura que nos hace el mercado acá es del máximo de un retroceso de continuidad. Miren, y no solamente ese, o sea, rompe este máximo, rompe pero el retroceso más notorio que yo puedo encontrar en este punto es precisamente este. Entonces el mercado retrocede acá y me rompe este máximo de este retroceso de continuidad. Entonces, la diferencia entre los retrocesos de continuidad y los retrocesos válidos es que los retrocesos de continuidad, por lo regular, no rompen los máximos de otro retroceso de continuidad, pero los retrocesos válidos sí rompen los máximos de un retroceso de continuidad. ¿Listo? Eso es lo que vamos a entender. Un retroceso de continuidad por lo regular es un retroceso que no es tan grande, es un retroceso más bien pequeño, por eso se conoce que es un retroceso de continuidad. Los retrocesos válidos son retrocesos un poco más profundos. ¿Por qué se dicen que son retrocesos válidos? Porque son retrocesos donde el mercado nos hace un cierre de rango, un cierre de rango. ¿Dónde nos hace ese cierre de rango? Nos hace ese cierre de rango al rompernos el máximo de un retroceso de continuidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir esto de que el mercado está haciendo un retroceso más profundo y una corrección profunda dentro del mercado para cerrar un rango, ¿sí? Se cierra al romper el máximo de un retroceso de continuidad, pero nos va a dar apertura a un nuevo rango, o sea, a una nueva expansión.
nos cierra un rango, esto es un rango, esto es una expansión, esto es un impulso, una expansión. Entonces el precio lo que nos está haciendo acá en este punto es cerrarnos este ciclo de negociación en el precio. Nos cierra dándonos un retroceso. Entonces, el precio se mueve en impulso y retroceso. Una vez que nos cierra esto, que nos damos cuenta porque rompe el máximo de un retroceso de continuidad, lo que esperamos ahora es la apertura de la nueva expansión. Esperamos la apertura de esa nueva expansión. Y después de que el precio nos hace una apertura de rango, es ahí donde nosotros vamos ahora entonces a buscar nuestra entrada. ¿Listo? Entonces, esta es la diferencia entre estos dos retrocesos. Lo segundo, una expansión. Vamos a entender qué es una expansión. La expansión es el movimiento que se da después de que el precio hace su retroceso válido, su retroceso confirmado, su retroceso válido. Después de ese retroceso, el precio ahora hace una expansión, ¿sí? Vuelve y hace otra expansión. Esto que tenemos acá es una expansión. ¿Listo? Tenemos una expansión. Es lo que comúnmente se conoce como impulso, que es lo mismo que una expansión, y retrocesos. ¿Listo? Vamos con el siguiente concepto. Vamos con el siguiente concepto, que es exactamente cuando se apertura un retroceso y cuando se apertura un nuevo impulso o una nueva expansión. Listo. Cuando el mercado nos rompe, como lo hizo acá, el máximo de un retroceso válido, el máximo de un retroceso de continuidad, ahí nosotros entendemos de que se aperturó un retroceso válido o un retroceso confirmado, que es este retroceso de acá, que son los retrocesos más profundos y que muchas personas no entienden por qué aparentemente se dio un choque o un cambio de carácter o un giro en el precio y por qué después simplemente continuó bajando. ¿Por qué continuó en esa dirección? Simplemente porque el precio estaba cerrando un rango y aperturando el otro. ¿Listo? Entonces, cuando me doy cuenta yo, lo voy a explicar aquí en este gráfico de un minuto, que el precio me está aperturando nuevamente otro impulso, o me está aperturando una expansión. A nivel de un minuto, que es este mercado, yo lo puedo entender porque el precio me rompe el mínimo, un mínimo de un retroceso. Esto aunque se vea muy pequeño aquí yo tengo un retroceso porque hay una velita encapsulada entre este SPY y este otro. Aquí tengo un retroceso. El precio cae aquí y rompe el mínimo, que es esta mecha de esta vela. Entonces aquí yo entiendo que se está aperturando la nueva expansión, el nuevo rango. ¿Listo? Cuando entiendo, por eso hay que estar atentos a los retrocesos válidos, porque a veces se dan acá en la parte de abajo y aquí tenemos un ejemplo. Miren, el precio en esta ocasión hizo una apertura del retroceso al romper el máximo de un retroceso de continuidad aquí en este punto. Miren, vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito más. Mírenlo aquí. El precio aquí impulsa, aquí con este gap y también este SPY, vuelve a impulsar hacia abajo, retrocede aquí, perdón, vuelve a impulsar hacia abajo, rompiendo este mínimo, pero aquí vuelve a impulsar. Y exactamente en este primer SPY, yo puedo ver que rompió el máximo de este máximo, rompió el máximo de este retroceso de continuidad. Al ver que lo hizo, ya yo puedo entender que posiblemente el precio ahora se va a mover hacia arriba, pero entiendo que lo que el precio va a hacer es un retroceso válido o un retroceso confirmado. Entonces, estos tres conceptos son importantes para que tú puedas saber cuándo el precio te está haciendo un retroceso
válido o te va a hacer un retroceso confirmado, un retroceso profundo para seguir, para dar apertura después a una expansión. Pues aquí el precio hizo la apertura del retroceso y acá el precio me hace la apertura. Voy a coger un poco más esto. Acá el precio, al romperme este mínimo, el precio me hace la apertura de la nueva expansión o el nuevo rango o el nuevo impulso. ¿Por qué? Porque vamos a notar algo importante aquí y es que este mínimo genera un movimiento que rompió este máximo, miren. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que esto es un retroceso para el precio continuar subiendo. El precio acá hizo un retroceso para continuar subiendo. El precio acá hizo un retroceso para continuar subiendo. Pero al precio romper este mínimo de este retroceso de continuidad, entonces aquí automáticamente ya entiendo